¿Sar? Vamos a verlo de una forma panorámica, a grandes rasgos. ¿Qué nos quiere decir Pedro acerca de su carta que él escribió? Y nos insta a sus lectores a echar mano de la piedad y del conocimiento verdadero de Cristo, ¿sí? Dice, echen mano de la piedad y del verdadero conocimiento de Cristo. Si ustedes quieren conocer a Dios, pues hay que leer la palabra, hay que leer la escritura, hay que someterse al verdadero conocimiento de Dios, someterse, ¿sí? Cuando habla acerca de conocer a Dios, no habla solamente acerca de conocerlo de una forma, ¿cómo se dice? Sí, de una forma informativa, sino de una forma vivencial, ¿sí? El hecho de que si yo digo que yo conozco a Cristo, yo tengo que imitar su forma de vivir, yo tengo que imitar su forma de ser, yo tengo que imitar su forma de pensar, cómo piensa el Señor Jesucristo, yo tengo que pensar como Él piensa, ¿sí? Dice, echar mano de la piedad y del conocimiento verdadero de Cristo. En el primer capítulo le señala la importancia del crecimiento en la vida cristiana, ¿sí? En el primer capítulo de segunda de Pedro, perdón, nos habla acerca del conocimiento de la vida, del crecimiento de la vida cristiana. Hablábamos la semana pasada de que Pedro habla en su primera carta y que dice, deseen como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, dice, deseen el alimento espiritual, ¿sí? Pero dice, crezcan, no se queden ahí, hay que crecer, hay que avanzar, ¿sí? Una persona que no crece, hermano, preocupa, ¿sí? Una persona que no crece, pues preocupa a los padres, quiere decir que está enferma, ¿sí? Hay quienes somos de estatura bajita, bueno, ya, eso ya es herencia, pero hay quienes son niños y se la pasan años en la misma estatura, entonces ya ahí hay alguna situación de salud, ¿verdad? Y a veces, hermanos, así conocemos gente en las congregaciones, en las iglesias que tienen años en la vida cristiana y no crecen. Pedro nos insta al crecimiento en la vida cristiana. Dice, del conocimiento verdadero de Cristo. Conozcan de verdad a Jesucristo. De verdad crezcan en la vida cristiana. Dice, en el primer capítulo nos señala la importancia del crecimiento en la vida cristiana. Dice, sean partícipes de la naturaleza divina, ¿sí? Mediante el conocimiento de aquel que nos llamó para su gloria y para su excelencia. Y de hecho el capítulo nos habla de esto, ¿verdad? De cómo nosotros podemos crecer. Y ahí en el verso, por ejemplo, en el verso 5 nos dice, poniendo toda diligencia para esto mismo, añadida a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad efecto fraternal y al efecto fraternal amor, ¿sí? Ahorita lo vamos a ir explicando de uno por uno, a ver qué nos quiere decir Pedro en este versículo, qué nos quiere decir Pedro con este consejo que nos da, ¿sí? Que dice, crezcan en el conocimiento, en el conocimiento de Dios, cuando nos dice a través de la fe, a través de la virtud, a través del conocimiento, a través del dominio propio. ¿Qué nos quiere decir Pedro con respecto a esto? ¿Qué nos quiere decir? Contiene una de las declaraciones más fuertes de la Biblia respecto a la inspiración, infalibilidad y autoridad de las Escrituras. Lo leíamos hace rato, creo, ¿verdad? 1:19 al 21. Tenemos esta palabra profética más segura, en la cual hacéis bien a estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Dios nos dio la palabra porque Él nos la quiso dar, pero todo mundo la puede tener,
¿sí? Todo mundo la puede leer, todo mundo la puede entender, es para todos, hermano, la escritura. Dice la palabra del Señor, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios quiere que todos alcancemos la salvación. En el segundo capítulo les exhorta contra los falsos maestros. A los lectores les exhorta contra los falsos maestros, ¿sí? ¿Cómo puede alguien ser un falso maestro, hermano? No les estoy dando consejos cómo hacerlo, ¿verdad? Herejías, dice la hermana diciendo herejías. ¿Qué es una herejía, hermano? O dice una verdad a medias, ¿verdad? Como el de la dramatización de hace rato. Apostatando de la fe. ¿Qué es la apostasía, hermano? Abandonar la fe, esa es la apostasía. ¿Sí? Que ya una vez fuiste salvo y viste los milagros de Dios y conociste de Dios, pero ahora te apartas y dices, no quiero nada. Eso es ser apóstata. ¿Sí? Renegar de la fe. Que una vez creíste, que una vez predicaste, que una vez hablaste y ya no quieres nada. Eso es ser apóstata. ¿Sí? Una herejía es decir mentiras de la palabra de Dios. Eso es una herejía. Exacto. Esa es una herejía también, ¿verdad? De ahí la agarran la mayoría de los falsos profetas. La mayoría de los falsos maestros utilizan la palabra a su manera. La tuercen a su manera, ¿sí? Entonces, Pedro nos insta, hermanos, a que tengan cuidado contra los falsos maestros, ¿sí? Tristemente, algunos de los alumnos luego se convierten en falsos maestros. No es lo que les enseñamos de la palabra. Desgraciadamente, hermano. Cada quien interpreta la escritura como le da su regalada gana, pero no es así. No es como yo la quiero interpretar. ¿Sí? No es exacto, tiene que ser como Dios nos enseña. Cuídense de los falsos maestros, dice Pedro, tengan cuidado. ¿Sí? Exhorta contra los falsos maestros. ¿Qué los motiva a los falsos maestros, hermano? A muchos el dinero, a otros la fama, el poder, la mercadería, ¿sí, hermano? A un amigo mío, pastor, allá en México, llegó a una iglesia a predicar, lo invitaron, y luego a alguien de ahí le dijo, hermano, predique de la prosperidad, y pues él ya sabía de lo que le estaban hablando, ¿verdad? Pero él no traía ese tipo de mensaje, ¿verdad? Entonces él dijo, sí, hermano, sí, voy a predicar de la prosperidad, y le dijo que no era próspero en el espíritu, iba a perder. Entonces habló sobre la prosperidad, pero del espíritu, pero después del último que terminó, esa misma persona le dice, ¿por qué te dijo eso? Pues a veces yo pienso que la misma congregación o algo así, ¿verdad? Hacen que los pastores se desvíen. ¿Sí? Pero hermano, el que es íntegro es íntegro. El que es íntegro siempre es íntegro. Amén. Nada te va a mover de tu integridad. Nada te va a mover de tu fidelidad con Dios, ¿sí? Cuando tú eres fiel con Dios, por más que te ofrezcan poder, dinero, lo que quieran, tú no te vas a mover, tú vas a ser fiel a Dios, en predicar la palabra sana y pura delante de Dios, no vas a cambiarla. Hay gente que predica la palabra bien sana, donde sabe que un púlpito o una congregación conoce, pero cuando le dan libertad en un lugar donde dice, no, aquí yo puedo hacerlo y predicar, o sea, aquí les gusta que les endulcen el oído, aquí les gusta que les hablen como dice el hermano, de la prosperidad, aquí les gusta que les hablen de esto, y hablan conforme a la conveniencia de la congregación. Eso no es ser íntegro, eso no es ser fiel a Dios, eso no es ser leal a Dios, ¿sí? Una persona que es fiel a Dios va a predicar la palabra tal cual es, hermano. ¿Sí? No nada más para endulzar el oído. A veces nos la hacemos de profetas y empezamos a profetizar y decir, Dios me dice que te va a bendecir y que te va a profetizar, y agarramos pasajes que Dios le dio a alguien más en la escritura y se le damos a alguien más, pero conforme a nuestra carnalidad, no conforme al espíritu. ¿Sí?
Y esto se ve a la larga. Se dice que en el Antiguo Testamento los falsos profetas, cuando no se cumplían sus profecías, eran asesinados. Porque eran falsos profetas, sus profecías no se cumplían. ¿Sí, hermano? Entonces, a veces, ¿por qué pasa eso? Como decía el hermano ahorita, de que hay iglesias que se usa eso. Pasa a veces hay pastores que pueden decir, vas a predicar conforme a eso aquí en mi iglesia. Entonces, ¿por qué se le puede llamar eso? Que van a predicar como ellos. Por falta de conocimiento, hermano. Pero si son pastores. Sí, pero no todos los pastores tienen conocimiento. O sea, o falta de temor de Dios también, ¿sí? Hay quienes han estudiado, hay quienes han predicado, hay quienes, pero como que se han hecho a un estilo cómodo, ¿sí? A un cristianismo light, no sé si me explico, a un cristianismo de que, como el otro hermano que estaba ahí, que decía, yo lo compro todo, yo así no oro. ¿Sí lo escucharon al otro hermano que estaba en el drama? Sí, dijo, yo vendo las vacas y compro todo, al fin y al cabo así ya me ahorro el orar. O sea, sí, cuando dice la Biblia, el pueblo pereció por falta de conocimiento. Cuando nosotros no escudriñamos la escritura, cuando nosotros no nos gusta leer, cuando nosotros no nos gusta buscar el verdadero significado de la palabra, porque hay algunas cosas que no le entendemos, porque no se tienen que entender literal, ¿sí? Tenemos que buscar el verdadero significado, y cuando no lo sabemos, agarramos lo que nos dejan, lo que nos enseñan, aunque sean mentiras, ¿sí? O lo que nos conviene también, ¿verdad? Entonces, el pueblo pereció por falta de conocimiento. A la gente se le engaña porque no sabe, hermano. A la gente se le engaña porque no sabe. Pero si usted conoce de la escritura y si usted sabe de la palabra, aunque vengan a decirle que es el Cristo, no le lo va a creer. No, es que una vez me tocó ir a acompañar a alguien más, yo fui a una iglesia. Y pues el hermano ya se había preparado una semana de preparación, de ayuno, y a la hora de la hora le dije, no vas a dar este mensaje. Entonces, él me dijo, pues, ya hemos preparado, se he orado, me he preparado y todo eso, y le cambió todo el programa. Y habló lo que les dijeron ahí que dijera. No, pues él dijo, bueno, no voy a tener que hablar de lo que entiende, pero conociendo él, de que pues, él sabía de que él sí iba a predicar y iba a hacer la palabra de Dios, claro. Pero pasó de eso, no la aprendí. Lo que Dios le había dado. Pudiera ser que en algún momento dado, o sea, tú llegas a algún lugar y te dicen, puedes predicarnos porque es el día del pastor. O sea, ya acoplas el mensaje a lo del día del pastor, ¿verdad? Pero no te pueden decir a ti, tú tienes, al no ser que te inviten con tiempo y te decir, el tema de esta reunión, el tema de esta campaña es la fidelidad o es Si te dan el tema por adelantado. Exacto, te dan el tema por adelantado, ya en base a eso tú te pones a orar, tú te pones a escudriñar, tú te pones a prepararte, ¿verdad? En base al tema. Pero así de repente como que ellos quieren escuchar algo, pues entonces como que no es. Que muchas veces, hermanos, exacto, que muchas veces, hermanos, inclusive, fíjese, muchas veces el predicador va preparado con una palabra, el Espíritu Santo te cambia. El Espíritu Santo te cambia, y cuando el Espíritu Santo te cambia, obvio que eres de edificación, ¿sí? Obvio que eres de edificación, ¿sí? Yo he visto muchas ocasiones en que eso pasa, ¿verdad? En una ocasión mi papá iba a predicar en una reunión y dice que se pone a él a orar y en eso empieza alguien, era ¿cómo se dice? Había muchísima gente, eran muchos pastores y se pone alguien a hablar en lenguas y entonces él dice, guarden silencio. Y exactamente lo que él iba a predicar, se levanta otra persona de allá a interpretar las lenguas. Y exactamente lo que él iba a predicar, la otra persona está interpretando lo que él iba a predicar. O sea, no sé cómo explicarme. Y uno empieza a hablar, hay don de lenguas y hay don de interpretación de lenguas. El que tenía el don de interpretación de lenguas está hablando exactamente lo que él iba a predicar. Se confirmó lo que él iba a predicar, ¿verdad? Entonces, y cuando esto pasa, hermanos, es de edificación, ¿sí? Es de edificación, ¿sí, hermano? Tenía preparado con tiempo para predicar el domingo y estando bien sentado, el Espíritu Santo me habló, me dijo que predicara sobre la conversión. Yo con 3 años y pues comencé a estudiar y pedí por la cita de predicar el saqueo, ¿verdad? Predicar para el evangelismo, ¿verdad? Pero bueno, por eso me dijo que Señor. De una hermana ahí,
poner salmos y cosas. Cuando llegó el culto, el hermano iba llegando, el esposo de él. Entonces dije, Señor, gracias, ¿verdad? Porque a lo mejor nunca se parece. Pues acabando, cuando acabé de predicar, él pasó a aceptar al Señor. Gloria a Dios. Mi hermana ya tenía por años orando por el hermano. Ya me había platicado. Y ese hace 2 domingos, Gloria a Dios, porque el Espíritu Santo le cambió el mensaje, ¿verdad? Entonces, qué bonito es cuando escuchamos el mensaje de la palabra. ¿Sí, hermana? Yo pienso también que los pastores, cuando hablábamos ahorita de los pastores que se desvían, pienso que no están en comunión con el Espíritu Santo o no se sujetan a la palabra del Espíritu Santo, porque si así fuera, entonces el Espíritu Santo les arguyera para que no diera mensajes erróneos. Y si se sujetara al Espíritu Santo, pues él confirmaría. Son predicadores carnales, hermana, yo creo. Carnales, o sea, que hablan de acuerdo a su carne, no hablan de acuerdo al Espíritu. O sea, ¿qué otra explicación le dan a un falso profeta, a un falso maestro, a un falso predicador? Pero como él decía, son pastores, porque son pastores, pero no están sujetos. Exacto, no están. Ni siquiera tienen comunión con el Espíritu Santo. Y cuando esto pasa, pues ni temor de Dios, hermano. Ni temor de Dios, sí, hermano. Por eso dice el hermano, como nosotros estamos aprendiendo, es nuestro deber de prevenir, porque las personas, al hablar de Dios, todos lo creen. Hay una esencia, todos somos separados como ovejas, todos creen. Y en el pueblo, en el pueblo de Israel, cuando Dios dijo, estos falsos profetas han desviado mi pueblo, o sea que todo el pueblo, la multitud de ellos desviados, o sea, mucho poder en la boca que sale de estos siervos, pero es una mala intención. Nosotros estamos preparándonos de refutar, Claro. hacer protestas contra esas cosas. Claro, y es que, hermano, hoy en día la gente vive con hambre de Dios, ¿sí? Y los paganos se manejan con espiritualidad, ¿sí? Estamos llenos de espiritualidad, pero cuando hablan de espiritualidad no quiere decir que están llenos de Dios. ¿Me explico? Espiritualidad ellos lo canalizan o la mueven de otra forma, hermano, ¿sí? Y bueno, ya me estoy yendo por el otro de que los que son paganos. Por ejemplo, hay quienes dicen, vamos a llenarnos de espiritualidad y súbete a la montaña, no a la montaña, no, a la pirámide y vístete de blanco y llénate de vibra. Bueno, esos ya son los paganos. Pero cuando hablamos de falsos profetas, son gente que conoce la palabra y la maneja a su antojo. La maneja a su manera. Y esto es peligroso. ¿Por qué? Porque están tomando de la palabra y la gente que tiene hambre de Dios o la gente que tiene necesidad de un milagro o necesidad de algo del Señor, fácilmente caen. Si son ignorantes de la palabra, si no conocen la palabra o si son nuevos en el Evangelio, fácilmente son presa fácil. De ahí que se nos dice que somos ovejas. Las ovejas son dóciles, las ovejas son nobles, ¿sí? Las ovejas son crédulas, pero también dice la palabra que las ovejas escuchan la voz del pastor y conocen la voz del pastor, ¿sí? Entonces Pedro nos dice, tengan cuidado de los falsos maestros, cuídense de los falsos maestros. Pedro ya está para morir, hermano, Pedro ya está para irse, entonces él está dando las últimas recomendaciones. Este capítulo 2 y la epístola de Judas son muy semejantes. En el capítulo 3, Pedro refuta el escepticismo de los maestros que estaban en contra de la segunda venida. Algunos no creían que el Señor Jesucristo iba a venir, ¿sí? Algunos no creían. En el primer capítulo está hablando acerca del conocimiento verdadero de Cristo, porque en ese entonces estaban los gnósticos, se escribe con G-N-O-S-T, algo así, gnósticos. Ellos hablaban acerca del conocimiento superior. Ellos decían que eran los únicos que tenían el conocimiento superior, los gnósticos. En ese entonces apenas eran incipiantes gnósticos, ¿sí? Y ellos decían, no, nunca vamos a llegar a la estatura de Cristo. Nuestro cuerpo es pecaminoso, nuestro cuerpo es pecador. Entonces, ¿qué caso tiene que estemos acercándonos a Dios? Pues si nunca vamos a llegar a esa estatura. Vamos a darle rienda suelta al cuerpo. Vamos a darle rienda suelta a los deseos carnales.
Porque nunca vamos a, mientras estemos aquí en la tierra, nunca vamos a lograr ser perfectos. En parte tiene razón, pero con la ayuda de Dios podemos llegar a la santificación. ¿Me explico? En parte tiene razón. Mientras estemos aquí en la tierra, vamos a estar batallando con nuestra carne. Mientras estemos aquí en la tierra, vamos a estar batallando con nuestras debilidades. ¿Sí? La semana pasada hablamos acerca de las pruebas. No es lo mismo pruebas que tentaciones. ¿Sí? Porque las pruebas son permitidas de parte de Dios. Y las tentaciones las manda el diablo. ¿De acuerdo? A nuestras debilidades. El hermano tiene una tentación, el hermano tiene otra. No los conozco, pero me imagino. ¿Sí? No todos tenemos las mismas tentaciones. A mí no se me va a tentar con una cerveza porque para empezar no la soporto el olor. O sea, no. Pero el enemigo sabe cuáles son mis debilidades, no porque él es todopoderoso, sino porque me ha visto mi conducta, ya ha visto mi comportamiento, ya ha visto mi forma de hablar, ¿sí? Ha visto dónde yo soy débil. Y de ahí que él está lanzando dardos. Cuando usted, hermano, decide estar en santidad con Dios, el enemigo agarra todo su armamento y se pone a atacarlo a usted para que usted no logre su objetivo. Pero él no es tan poderoso como Dios. Nosotros tenemos a Dios que es todopoderoso y que él nos ayuda. Así es de que él está vencido. Él está derrotado. Él tiene poder cuando nosotros se lo damos. Cuando nosotros le permitimos que él entre y nos domine y nos controle nuestra carnalidad y nuestras debilidades. A veces decimos, pero es que no puedo, hermano. No puedes porque no quieres. Porque si nosotros quisiéramos, nos metemos en la oración, hermano. Nos metemos a buscar de Dios, nos metemos a someter a nuestra carne. Pero no. Es más fácil estar sentado ahí acostado, que venga alguien y ore por mí. Ore por mí, hermano pastor. Ahora tú. Estoy luchando, hermano, ore por mí, mire usted. Y usted ahí con el control viendo películas que no debe. O sea. Y el pastor, Señor, te pido por el hermano, quítale esa tentación de esa mujer en el trabajo. Pero es que no se alimenta espiritual, hermano. Él va a tener esa debilidad porque no se llena su espíritu de Dios, no busca de Dios. Pero eso sí, queremos darle el trabajo a alguien más. Para eso estamos los pastores, pero usted también tiene que hacer un esfuerzo. Crezcan en el conocimiento de Dios, crezcan en la práctica de la vida cristiana, maduren. Casi les decía, yo me imagino a Pedro como diciendo, ¿cómo no son una alcancía para meterle todas las ideas que les estoy diciendo por aquí? Para que entiendan, ¿verdad? A veces así quisiéramos que los niños, cuando les damos consejos, quisiéramos que así fueran, ¿verdad? Y te dije esto, y te dije el otro, y te dije, ¿escuchaste? Yo recuerdo que una sobrina una vez se portó mal, estaba chiquilla, tenía como 5 o 6 años, y dice mi hermano que se puso a regañarle, que le dijo, ven para acá. Es que no tienes que hacer esto. Y la niña agachada. Dice, cuando ya él creyó que ya era demasiado, que la había regañado, ¿verdad? Y todo, le dice, ¿entendiste? ¿Sabes cuántas hormigas han estado ahí entrando desde que tú empezaste a hablar, papá? Dijo, han entrado tantas hormigas y salido tantas. Sí. Él quería meterle las ideas y todo lo que él estaba diciendo. Pero su hija no. O sea, ¿sí? Ya hasta le dio risa mejor porque pues él estaba bla. ¿Sí? Entonces, a veces así, yo me imagino que así estaba Pedro, hermano. Yo me imagino que así estaba Pedro. Lo que les iba a decir antes de irme al receso. Que cuando yo iba a ser, yo tuve 4 hijos y cada vez que me iba a tener un bebé, cada vez que me iban a operar, porque tuve varias cirugías, cuanto de que el apéndice, que la vesícula, y una de las ocasiones le dije, siento que me voy a morir. Y siempre, y lloraban los chiquillos, no, mamá, tú no te vas a morir. Total de que ya, de tantas veces, ya estaban ellos adolescentes. Yo siento que me voy a morir, me siento mal. Hasta que se me quitó, hermanos, la manía, hasta que una me dijo, fue Diana precisamente. Esa no hablaba, pero cuando hablaba nos daban así de... Sí, nos daban cuello, luego. Le digo, siento que me voy a morir joven.
mamá, ya no estás tan joven, me decía. Yo que, pues sí, es cierto, ¿verdad? Tenía como 38 hermanos, pero ella, para ella no era joven, yo, ya no está, pues sí, pero ella me dijo que no, porque era una niña, ¿verdad? Ya no estás tan joven, mamá. Yo me quedé. Se me quitó la manía, hermano. De decir que me iba a morir, ¿verdad? Pero bueno, yo sentía que me iba a morir, ese era mi sentir, ¿verdad? Y yo quería darle yo mis últimas recomendaciones, y míreme, todavía ando aquí. Gracias a Dios. Pero bueno, ¿dónde vamos, hermano? Este capítulo 2 y la epístola de Judas son muy semejantes. En el capítulo 3, Pedro refuta sobre el escepticismo de los maestros que estaban en contra de la segunda venida. ¿Usted ha escuchado algo acerca de que no creen en la segunda venida, hermano? ¿Qué ha escuchado? Eso es mentira. ¿Desde cuándo dicen que se va a acabar el mundo? Que no es cierto, que, ¿verdad? Y hasta luego salían falsos maestros que dan hasta fechas, ¿verdad? ¿Sí? Dan hasta fechas. ¿Sí? Exacto. Oigan, como cuando iba a entrar el año 2000, ¿verdad? Cuando iba a entrar el año 2000, el nuevo milenio, no, que se iba a acabar el mundo y que no sé qué. Yo tengo una tía que es esposa de pastor, hermano. Ella vive en Georgia. Y ella se puso a juntar agua. Yo tengo una tía que es esposa de pastor y en la semana antes del nuevo milenio, estaba ella asustadísima y se puso a juntar agua y se puso a, no, que ya se iba a acabar todo y que se iba a, y ella asustadísima, al otro día como si nada, pues ahí, o sea, aquí seguimos. Ya andaba regalando y vendiendo y todo, pero espérate, le dice mi mamá, mi hermana, su hermana. Propósito del libro, estimular al crecimiento cristiano, en el capítulo 1. Combatir los falsos maestros, en el capítulo 2. Esta carta tiene nada más 3 capítulos, ¿verdad? Solamente tiene 3 capítulos esta carta. Alentar a la iglesia a estar vigilantes por el inminente regreso del Señor Jesucristo. Hay que estar al pendiente, hermano, por la venida del Señor Jesucristo. ¿Cuántos creen en la venida del Señor Jesucristo? ¿Cuántos están al pendiente? ¿Cuántos están al pendiente de la venida del Señor Jesucristo? ¿Cuántos de ustedes piensan en el cielo, hermano? Amén. Cuando ya estemos allá, ¿sí? Cuando estamos en el altar y llegamos hasta la misma presencia de Dios, qué hermoso es algo inexplicable, es un gozo que quisiéramos que no se terminara nunca. Sí, exacto. Y cuando estamos en el altar, digo, qué hermoso es cuando usted entra hasta la misma presencia de Dios. Es solamente una probadita, pero que usted va a vivir en el cielo por la eternidad. ¿Sí? Como cuando el Señor nos salvó, es algo que era un gozo que no queríamos que se terminara. Y es un gozo cuando usted puede tener su devocional diario, usted puede tener esa comunión con Dios y esa experiencia hermosa, ¿verdad? Que decimos, no queremos que se pase el tiempo, no queremos que terminen los momentos. ¿Por qué? Porque estamos en comunión con Dios, en comunión con el Espíritu Santo. Es solamente una probadita de lo que nosotros vamos a disfrutar por la eternidad, hermano. En la iglesia había una hermana que se enfermó nomás de repente y le encontraron, tenía como 62 años y le encontraron que el 20% de su corazón no funcionaba solamente, que el 80% no funcionaba. Y todos, pues, ella entró por su propio pie, se fue manejando y todo, y le dijo al doctor, el 20% de su corazón nada más está funcionando. Y yo, pero ¿cómo? Vamos a orar para que Dios la sane. No. Dijo ella, no. Es mi oportunidad para llegar al cielo. No oren, por favor. Ni la semana duró, ¿no? Sí. Dijo, por favor, no ore, pastor. Ya me quiero ir. Había llegado como 3 días antes de Cancún, había ido a pasear, dijo, va a ser mi último viaje. Pero ¿cómo? Si nosotros la veíamos bien llena de salud y llena de vida y cuánto. Nada más de repente llegó, dijo, me siento mal, voy a ir al doctor. Se fue con su carro ella manejando, llegó caminando, hicieron estudios y dijo, doctor, nada más el 20% de su corazón así.
Y sus hermanos que no eran cristianos, ay, manita, pero ¿por qué tú eres la más buena? Déjame rezar para que te salve. No, no, no. Yo ya me quiero ir a ver a mi Salvador, déjame así. Dijo, no, 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 o sea, que pidas y me quede y luego me desvíe mejor de una vez. Entonces, ella se conocía, ella sabía, ¿verdad? Sí. Entonces, ella era una persona íntegra, una persona, a mi punto de vista, ¿verdad? Que la conocimos como 10, 12 años, de esas poquitas hermanas que hay en la iglesia, ¿verdad? Íntegra, hermana, muy, muy fiel a Dios. Avanzamos. Método biográfico del apóstol Pedro. Vamos a ver la biografía de Pedro. Se dice que fue originario de Betsaida en Capernaum, a las orillas del mar de Galilea. ¿Sí? Se dice que era originario de ahí, que era conocido también como Cefas o Simón. De hecho, creo que Cefas se lo puso el maestro, que significa piedra. ¿Sí? Que significa piedra. Su padre se llamaba Jonás, aunque algunos decían que era Juanán o Juan, ¿verdad? Se le llamaba de esa manera también. Jonás o Joanán o Juan. Su hermano Andrés. Se dice que era casado, ¿sí? Que era casado. De hecho, se dice que la esposa de él, hermanos, cuando él fue perseguido, cuando él fue encarcelado, cuando él fue martirizado, cuando él fue muerto, a ella también la mataron y la echaron en el circo romano. Si ha escuchado hablar acerca usted de los cristianos que echaban al circo romano para que los leones los devoraran, se dice que la esposa de Pedro le hicieron eso cuando a él lo encarcelaron y lo martirizaron y lo mataron. Entonces a su esposa, donde quiera andaba con Pedro, ¿sí? Y no era mandilón. Donde quiera andaba con Pedro. Se dice que en todos los viajes misioneros ella anduvo, que en todos andaba cuando Pedro anduvo con Pablo, ella siempre andaba con él, la esposa de él, ¿verdad? Se dice que tuvo 3 hijos, pero la biografía dice que era casado y su esposa siempre lo acompañó. Era pescador de oficio, en compañía de su hermano y en compañía de los hijos de Zebedeo, ¿sí? Era pescador porque él vivía cerca del mar, de Galilea. Entonces, obvio que ahí pues eran lo más lógico, ¿verdad? Que fueran pescadores. Entonces, él era pescador de oficio, él estaba ahí con ese oficio. Se cree que no tenía mucho estudio, pero sí sabía leer y escribir, ¿verdad? De hecho, se cree que el maestro lo conoció antes de que su hermano Andrés los presentara. El maestro ya lo conocía. El maestro ya sabía quién era Pedro, ¿sí? El maestro lo había visto, ¿sí? Pedro era una persona, hermanos, que no era normal, no, llamaba la atención, porque dicen que tenía mucha facilidad de palabra, ¿sí? Tenía mucha facilidad de palabra. Entonces, él, a pesar de que no tenía mucho estudio, a pesar de que era medio atrabancado, ¿verdad? Se dice que él como que tenía esa gracia que ganaba amistades, ganaba gente, ¿sí? Esa gracia para llegarle a la gente. Dice, era impulsivo, actuaba primero y pensaba después, ¿sí? Así era Pedro. Actuaba primero y pensaba después. Era una rara combinación de coraje y cobardía, ¿verdad que sí? ¿Qué dijo? Estaba bien enojado con el que quería aprender al maestro, ¿verdad que sí? Hasta le mochó la oreja, pero no fue cobarde. Cuando el maestro le dijo, ¿me vas a negar? No, maestro, ¿cómo crees? Nunca en la vida, jamás. Y sí lo negó. ¿Tú eres el que viene con el judío? No. Era cobarde. Mientras estaba con el maestro, era bien valiente. Como los niños cuando están con su mamá, ¿verdad? Así era Pedro, ¿sí? De enorme fortaleza, pero también de lamentable inestabilidad. Y él era muy fuerte, ¿sí? Era muy fuerte él, ¿verdad? Pero también como que batallaba con su carácter, hermano. Batallaba, como que algunos de repente nos identificamos con él, ¿verdad?
Como que de repente y este se parece a mí, ¿verdad? Y Jesús habló más veces a Pedro que a cualquier otro discípulo. Fíjese, qué bonito, qué distinción. Tanto para alabarlo como para regañarlo. ¿Qué Pedrito Sí, en una ocasión le dijo el Señor Jesús, apártate de mí, Satanás. ¿Sí? Fue el que tuvo más trato con el maestro. Se dice que el maestro tenía su grupo cercano de discípulos, su grupo cercano ahí de, ¿cómo se dice? De amistades, y entre ellos estaba él. Es probable que sí, aunque dice la historia que el Señor Jesús conocía a Pedro, lo identificaba, porque le digo que Pedro era muy popular. Era muy bla, 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 o sea, de hacer amigos, muy sociable. Era líder nato, ¿verdad? Pedro era líder nato, de esos que no necesitan estudiar o a ver qué se necesita para jalar gente o qué sé, no. De esos que hablas y todos se callan, ¿verdad? Porque tiene algo que decir. Así era Pedro, ¿sí? Era un líder nato, así nació con ese liderazgo, ¿sí? Fue el apóstol que fue más reprendido por el maestro. Pero imagínese usted que fue el apóstol de los más cercanos. Hay un apóstol que dice que él era el más amado por el maestro. ¿Quién es? Juan. ¿Qué piensa usted? ¿Quién sería el más amado? ¿Pedro o Juan? Pedro. La Biblia dice que Juan, pero ¿quién lo escribe? Juan. Algunos escritores dicen, ay, sí, qué chiste, pues él se dice que él es el más amado. Es como cuando ustedes dicen, yo soy el hijo consentido de mi papá, yo soy el hijo consentido de mi mamá. ¿Verdad? Juan dice, yo soy el hijo amado, el discípulo amado, dice Juan. ¿Quién lo escribió? Él. Pedro era amado por el maestro también, ¿sí? Pero Pedro era amado por el Señor Jesús. Exacto, si lo corriges, es porque lo amas. ¿Verdad que sí? Si lo corriges es porque lo amas. Entonces, fue el discípulo más reprendido por el maestro. Por algo lo reprendieron, hermano. Le hacía falta, ¿sí? Se dice que Pedro fue un discípulo que fácilmente ganaba amistades, pero también el que siempre defendió al maestro y el que siempre estuvo ahí y el que siempre estuvo al pendiente de todo, ¿verdad? Entonces, fue alguien que marcó, ¿sí? Fue alguien que marcó entre todos los discípulos. De hecho, se dice que era como el vocero de los discípulos. Nadie lo puso, él solito. Les preguntaban y él contestaba. Y los demás se dejaban. Era un líder nato. O sea, se dicen que él era la voz de los discípulos. De hecho, dicen que él fue el que sugirió que pusieran al otro apóstol en lugar de Judas. O sea, como que él tenía temor de Dios, pero también como que él no se adjudicaba algo que no le correspondía. No sé si me explico. O sea, él bien pudo abusar de la amistad del maestro con él. ¿Sí? Bien pudo decir, el maestro me quiere mucho. El Señor Jesús, soy de su consentido. Podría decirse que era alguien muy humilde. Sí. De hecho, era muy humilde, ¿verdad? O sea, era muy humilde en espíritu. Ajá, en espíritu, no económicamente hablando, sino en espíritu, ¿verdad? Él era una persona humilde, una persona que cambia totalmente, hermano, después del día del Pentecostés. Cambia, o sea, da un giro completamente. Y ese carácter, y ese coraje, y esa forma, así de peleonera de ser, como que se va sometiendo al espíritu,
mientras va él madurando. Así debe ser, hermano. Por algo dice la palabra, por sus frutos. No puedes exigirle a alguien que te dé lo que no tiene. Por sus frutos vas a conocer a la gente. No puedes exigirle a alguien que te dé lo que no tiene. Si no lo da, es porque no lo tiene. No se puede comportar de una forma que no es en su esencia. ¿Me explico? ¿Ya le puedo avanzar, hermano? Hermana, perdón. ¿Y cuántos Jonás en la escritura? ¿A cuál es Jonás? Jonás, sí, hay varios. O sea, no es. Este es Jonás, el otro es un profeta. Este es Jonás, el papá de Pedro, de Simón Pedro. Sí. Sí, sí. Tenía extremada percepción del pecado, hermano. Era muy sensible al pecado. O sea, no era de que se hacía de la vista gorda. No pasa nada. Dígame usted, ¿cómo uno puede dejar de ser perceptible al pecado? Cuando dejas de ver qué. Dice, tenía extremada percepción del pecado. Él se daba cuenta cuando algo ofendía a Dios. ¿Sí? ¿Usted cree que en las iglesias hoy haya pecado, hermano? ¿Cómo? ¿Cómo puede haber pecado y nosotros no hacer nada? Dígame usted. Con los jóvenes. Un pecado que exista entre los jóvenes y nosotros como que vimos, todos lo hacen, en todas las iglesias pasa. O sea, la irreverencia en la casa de Dios, ¿sí? ¿Haciendo qué, hermano? El chisme. Antes, hermanos, nos regañaban porque traíamos fotos en las Biblias. Ahora ni Biblia traen. ¿Sí? Hermana, pero es que traigo la Biblia en el teléfono. Y en el culto ya no sabemos si están con la Biblia o si están con las redes sociales. Hermano, la Biblia nos identifica como pueblo de Dios. ¿Sí? Nos identifica como pueblo de Dios. Pero hoy en día, como ya está la comodidad de traerla en el celular, traerla en el celular, hermano, es distracción. Distracción. ¿Sí? Y eso es irreverente en la casa de Dios. No le estamos dando a Dios lo que a Dios le corresponde. Por ejemplo, yo una vez vi de que a veces estás, por ejemplo, en el teléfono y estás en la Biblia, pero a veces, como dijo usted hace rato, vienen los rasgos del enemigo. Sabemos que en el internet salen miles de cosas, aunque tú no estés ahí, por el hecho de que tienes amistades que no sabes qué están viendo, y te llegan como avisos, como notificaciones. Avisos de cosas que viene, que están fuera del contexto y es darte cuenta de que, o sea, estás viendo la Biblia y tú no estás creyendo algo que y no necesariamente tiene que ser malo, hermano. Puede ser algo que no es malo, pero simple y sencillamente ya te distrajo de lo que estabas. ¿Sí? No necesariamente tiene que ser algo satánico o algo malo o algo pecaminoso, pero solamente que estás leyendo la Biblia en el celular y te llega un mensaje, fulanito de tal subió una foto o comentó tu foto. Ay, a ver qué puso. Ya nos salimos, ya nos desconectamos de la palabra, ya nos salimos de esa concentración espiritual que teníamos con la Escritura. De ahí que debemos mejor traer la palabra, darle los datos. ¿Para qué estás con el internet ahí? O te concentras o te concentras. Oiga, hermano, qué feo es que usted esté platicando con alguien y te ignoren. Que vas a visitar a tus papás viejitos y te están hable y hable y tú, sí, perdón, ¿qué me estabas diciendo? Sí, perdón. Hermano, ¿cómo se sentirá Dios cuando nos está hablando? Nosotros le estamos ignorando. Es Dios. Es Dios quien nos está hablando. Y nosotros
Puedo hacer todo, Señor. Escucharte y leer el celular. No, hermano. Dios merece todo nuestro respeto y toda nuestra adoración. Es Dios. No es nadie más importante que Dios. Entonces, antes a nosotros se nos identificaba como el pueblo del libro. Ahí van los aleluyas, ahí van los hermanos, los que traen la Biblia. Y hoy en día parece que con el paso del tiempo agarramos Biblias más chiquitas para que no se vean, para que no pesen, para lo que usted quiera. Pero ya no nos identificamos como el pueblo del libro. Ni por nuestra forma de ser, ni por nuestra forma de vestir, ni por nuestra forma de pensar, ni por nuestra forma de actuar. ¿De quién es la culpa? De nosotros mismos. Y luego, para colmo, cuando vamos a alguna campaña o algo, eras cristiano. De veras, Tony, me lo juras. Eras cristiano, Tony. Sí, soy hijo de pastor. Sí, hermano. Es lo que dicen, que se tiene que reflejar, hermano. Se tiene que reflejar. Y es que desgraciadamente, hermano, el mal comportamiento, la mala conducta, se contagia. Se contagia. Sobre todo entre los jóvenes, entre los hermanos. Entonces, de ahí que el apóstol Pedro nos insiste a buscar más de Dios. Pedro se siente indigno del maestro. Vamos a ver qué nos dice Lucas 5:8. Lucas 5:8. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. ¿El 7, hermano? Entonces, haciendo señales a los compañeros, que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Y viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Ajá. Pedro sabía, hermano, quién era ante el Señor Jesucristo. Él reconocía el señorío del Señor Jesús. Él reconocía el señorío del maestro. Él no, aunque era amigo cercano del maestro, él no se podía o no se quería poner al nivel de su amigo, el maestro. ¿Sí? Él se doblega y dice: Señor, soy hombre pecador, perdóname, Señor. Él no se sentía digno de esa amistad. Sin embargo, el Señor veía su corazón, el Señor veía su sinceridad de corazón, y el Señor veía que Pedro estaba batallando con su carácter, hermano. Pedro era todo lo que era, pero era sincero. Pedro era todo lo que era, ¿cómo lo mencionábamos? Corajudo, enojón, ¿qué más? Arrebatado, aventado, miedoso, cobarde, pero Dios miraba su corazón. Dios veía la sinceridad de su corazón. Si alguien conocía el corazón de Pedro, era el Señor Jesús. Entonces, al Señor Jesús no le importó tanto sus debilidades. Al Señor Jesús le importó más lo que él podía hacer con Pedro. ¿Sí? En Juan 21:15-19 se doblega ante el maestro. Vamos a leerlo, hermano. Este pasaje está bien hermoso. Sí, 21:15-19. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a esto? Me respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. De cierto te digo que cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirás otro y te llevará a donde no quieras.
Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sigue. ¿Qué creen ustedes que quería decirle el Señor Jesús a Pedro con estas palabras? ¿Mm? ¿Qué harían ustedes si el Señor les pregunta en esta hora? Las veces que se las hizo a Pedro. ¿Me amas, Tony? ¿Qué le contestarías, Tony? ¿Mm? Pareciera como que le preguntara, ¿qué tanto me amas? ¿Sí? A mí me da la impresión de que como que en ese contexto, en esa tonalidad le está diciendo, ¿me amas? Apacienta mis corderos. ¿Sí? ¿Qué le contestarían ustedes al Señor, hermanos? Póngale su nombre a la pregunta. Y el Señor Jesús le está preguntando en este momento a usted, ¿me amas? ¿Qué le diría? Creo que hay el detalle de que decirle que le amamos, tiene que ir nosotros la acción. Exacto. Creo que la acción, pensamos en esta, ¿verdad? Porque ya estamos acostumbrados a hablar por hablar. Una persona que se puede hacer, no responda, no me la otra, predico porque no hay quien no quiera preguntar. Hoy no más. Porque hay personas que están preparadas, que son seminarios, o tienen un llamado, tienen una vida social, pero no quieren salir a visitar, no quieren salir a la calle. Siempre están Santo Dios. viven una vida como ni un año, los dos, le da uno, pero me pongo a pensar cómo él, lo que él estaba diciendo, pero en parte tiene razón. Porque él dice, aunque mi vida no sea una vida perfecta, pero hago lo que él está diciendo que yo hago. Y aquellos que tienen toda la familia no lo hacen. ¿Sí? O sea, estaba, que me ama. él, o sea, en relación al pastor, pues bien se pudo haber corregido, ¿verdad? Corregirse, o sea. Pero bueno, aquí Pedro se doblega, hermanos, ante el maestro, porque dice, Pedro, ¿me amas? Yo siento que le está. ¿Cuántas veces le dijo tres? Uh-huh. Está haciendo. La primera pregunta la pudo contestar rápido. La segunda es como le está concientizando. ¿Me amas? Pero le dice, apacienta a mis ovejas. Está concientizando. Piensa bien. Hasta llegar al punto. Tú lo sabes, Señor. Hermano, cuando el Señor Jesús le está diciendo a Pedro, apacienta a mis ovejas, le quiere decir, sigue evangelizando. Sigue siendo el pastor que mis ovejas necesitan, al grado como yo soy. ¿Me explico? Se lo está diciendo el Señor Jesús. Sé el pastor igual que yo soy el pastor de mis seguidores, pero al grado como yo soy el pastor. O sé imitador de mí. ¿Sí? Dice, pasaba repentinamente de un estado a otro y decía una y luego decía otra. No quería que el maestro le lavara los pies. ¿Se acuerda? Decía una cosa y luego decía otra cosa. Sí. No, maestro, no soy digno de que me laves los pies. Y cuando es reprendido por el maestro que le dice, entonces, ¿qué fue lo que le dijo el maestro? Si no tendrás parte de mí en el reino. Entonces, lávame todo, Señor. ¿Se imaginan ustedes a Pedro, hermanos? Como que era un niño grandote, ¿verdad? Porque los niños, o sea, ellos te dan todo su amor, pero se equivocan a cada rato. Y tienes que estarlos corrigiendo y no son rencorosos. Ok, está bien, te amo, mamá, te amo. Y lo vuelven a regar otra vez y los corregimos. Y, está bien, otra vez, está bien. Yo me imagino a Pedro como un niño grandote, que decía una cosa y a la vez decía otra. Como la chimoltrufia, ¿verdad? Que decía una cosa y luego decía otra también, ¿verdad? Así el apóstol Pedro, hermano, ¿verdad? Decía una cosa y luego se corregía y decía otra. Dice, no, si no solamente lávame los pies, sino ya cuando entendía el verdadero significado de las cosas, decía, ok, Señor, es como tú digas. No como yo digo, Señor, sino como tú digas. ¿Sí? Durante la pasión, ¿cómo dice?
Hermano, si Pedro era de los discípulos que más amaban al maestro, ¿cómo cree usted que se sentiría Pedro cuando hizo eso? ¿Hay alguien en la vida a quien ustedes aman mucho? Así, de verdad, mucho, mucho, mucho. Sí. Se ha de haber sentido lo peor, hermano. Lo peor. O sea, pude haberlo defendido y no lo hice. Pude dar mi vida por él y no la di. Qué burro, ¿verdad? Bueno, ya está. Hermano, así debe ser cuando nosotros le fallamos a Dios, sentirnos de verdad mal, sucio, indigno, ¿verdad? Porque esto lo motivó a ir más allá, ¿verdad? Avanzamos. Estuvo presente en la transfiguración del Señor Jesucristo. Qué hermosa experiencia, hermano. Estuvo presente en la transfiguración del Maestro. O sea, no cualquiera estuvo presente ahí. Yo no sé si usted ha conocido gente que es muy elitista. Muy, o sea, que no se junta con todos. Muy distintiva en sus amistades. Y cuando hacen fiesta, o sea, nada más lo más nice, así de los, o sea, sí. Sí. O sea, no voy a invitar a ver, o sea, nada más, sí. Sí. Hermano, el Señor Jesús convivía con mucha gente, pero tenía cierto grupo de amistades que seguido lo acompañaban a todos lados, y entre esos grupos estaba Pedro, y no toda la gente vio la transfiguración. Imagínense esa experiencia de Pedro, ver cómo el maestro se va transfigurando y cómo el maestro se va yendo, cómo el maestro, es algo que lo impactó, lo cambió, no fue el mismo, y después del Pentecostés, pues menos, ¿verdad? ¿Dónde voy? El carácter de Pedro poco a poco fue quedando bajo el control. Así debe ser, hermano. Así debe ser nuestra actitud. Así debe ser nuestro comportamiento. Así debe ser nuestro sometimiento al Espíritu Santo. Poco a poco, menos yo y más Dios. Menos yo y más Dios. ¿Ok? Avanzamos. ¿Dónde voy? Después del día del Pentecostés fue un hombre lleno del poder del Espíritu Santo, predicando y evangelizando con poder de lo alto. No fue el mismo, hermano, fue otro Pedro totalmente diferente. Después del día del Pentecostés, su primer mensaje se convirtieron 3,000 y después 5,000, ¿sí? Y él no le impedía nada el ir a evangelizar. Él andaba en las calles, en las colonias, en las ciudades, en los pueblos. Él nada le impedía. Y cuando le decían, no tienes que predicar porque vas a ser encarcelado. No. Primero, tengo que llevar las buenas nuevas de salvación a aquella gente que me necesita. Aquella gente que necesita saber del Salvador, ¿sí? Entonces, él no le importaba que lo encarcelaran. A él no le importaba que lo golpearan. A él no le importaba que lo martirizaran. A él lo que quería era cumplir con el propósito por el cual había sido llamado. Él amaba de verdad al maestro, hermano. Él amaba de verdad a Dios. Fue de los mártires, hermano. De los primeros mártires de la vida cristiana. ¿Sí? De la iglesia. Fue el más citado después del Señor Jesús. ¡Wow! Imagínese usted. El más mencionado en el Nuevo Testamento después del Señor Jesús. Y no por esto, o sea, de acuerdo a su personalidad, no por eso él se sintió más que nadie.
¿sí? Más que nadie, no. Él fue el hombre más mencionado. No quiso morir igual que Jesús. Él sabía, hermano, que iba a ser crucificado, ¿sí? Y él dijo, líbreme el Señor, morir igual que mi maestro. No soy digno de morir igual que él. Póngame de cabeza. Voy a morir crucificado, sí, pero no igual que mi maestro. Él es lo máximo. Yo voy de cabeza. Imagínense hasta dónde estaba la personalidad de él, o sea, el sometimiento de él con el Espíritu Santo. ¿Qué piensan de esto? ¿Qué piensan de Pedro, hermano? Puedo comprender el propósito que estaba haciendo Jesús con él, cómo estaba llevando caminando en ciertas situaciones hasta lo último. Se pudo comprender y lo valoró, porque bueno, igual estaba al lado de él, ¿verdad? Ajá. Podría decirte que desde que Jesús le preguntó 3 veces si lo amaba, no es casualidad que aparece en el México, ¿verdad? Que fueron 3 veces las que lo dijo. Podría ser que Jesús ya sabía que él lo iba a negar. Sí, pues él se lo dijo. Era el propósito de Jesús para que él cambiara su vida. Probablemente sí. Y fíjese, hermano, que hoy en día los católicos dicen que él es la piedra. Mateo 16, 18. Dicen, los católicos dicen que el Señor Jesús dijo, tú eres la roca, sobre ti edificaré mi iglesia. Y los católicos lo elevan, católicos romanos lo elevan al nivel del Señor Jesús. Líbrenos el Señor, hermanos, de poner a alguien al nivel del Señor Jesús. El Señor Jesús es nuestro Dios. El Señor Jesús es nuestro ejemplo a seguir. El Señor Jesús es a quien nosotros obedecemos y servimos. Amén. Y hagamos lo que Pedro dijo. Pedro, líbreme Dios. No soy digno, Señor. Sin embargo, los católicos romanos dicen, ¿qué se movió? Que él era la roca. ¿Qué dice Mateo 16, 18? Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca las puertas del Hades. ¿Qué quiere decirnos el Señor Jesús con esto? Porque sí puede ser malinterpretado, hermano. ¿Sí? Fíjese bien, sí puede ser malinterpretado. Léalo otra vez, hermano, por favor. Yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Qué quiere decir el Señor Jesús con estas palabras? Hay solamente una roca y esta roca es Cristo, ¿sí? Cuando se refiere aquí, hermanos, a que esta era la roca y sobre ella iba a edificar la iglesia, ¿qué quería decirnos aquí el maestro? Ajá, no sobre Pedro, sino que Pedro iba a ser parte o piedra viva, decíamos la semana pasada, para la edificación del evangelio, ¿sí? De hecho, que se dice que él fue el que hizo la primera iglesia. Ajá, se dice que él tomó, y los escritores dicen que él tomó el pastorado de los demás, de la gente que estaba recién convertida, que él fue el primer pastor, ¿sí? De los que estaban recién convertidos, fue el primer pastor por su carácter, por lo que usted quiera, por su entrega, por lo que usted quiera. Él fue el pastor que se quedó después de que el Señor Jesús se fue, ¿sí? Entonces, yo me supongo que a lo mejor ya hasta, él era el que pastoreaba a los demás apóstoles. ¿Sí? Él era el que los pastoreaba. Porque aunque en una familia hay
gente mayor, y si hay alguno que es pastor, ese pastor les pastorea hasta a los mayores. ¿A poco no? ¿Sí? ¿Sí me explico? También por eso es la 3 veces que le confirma o le afirma, me ama, porque independientemente de cómo sea tu carácter, Dios te está formando, te está tratando, pero tú por amor a Cristo tienes que apacentarlo, tienes que cuidar por ellos, tienes que cuidarlos y comer, beber, porque son las ovejas, pero no son tuyas. Entonces, Exacto. en amor a Cristo, tienes que apacentarlo. Exacto. Se dice que un pastor quiere decir pasto, dar alimento, dar cuidado, dar atención, dar protección, dar dirección. Eso es lo que es un pastor, ¿sí? Y era lo que Pedro hacía. Viajaba porque antes no había tanto, así como hoy. Avión, helicóptero, motocicletas, carros, no. Caminaban y caminaban y caminaban y caminaban y a él no le pesaba. ¿Sí? Maestra, ¿se cree que en el bautismo Papa es un vicario de Cristo? ¿Ahí? Exacto. No necesita intermediario, ¿verdad? Ni representantes. Él solito puede. Él dice que le iba a dar el poder de atar y desatar. No fue exclusivo de Pedro, hermano. Se cree que Pedro es el que tiene las llaves del cielo y del infierno y del no sé qué, ¿verdad? Yo toda la vida he sido evangélica. No sé qué digan los católicos, pero es lo que yo oigo, ¿verdad? Que dicen que ellos creen que Pedro es el que, sí, el que tiene las llaves y que él es el que va a atar y desatar. No fue exclusivo de Pedro, hermano. Usted lo puede hacer. Atar y desatar el cielo y el infierno. ¿Cómo? ¿Cómo? En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesucristo, con la autoridad que Dios nos ha dado. Usted puede liberar endemoniados. No en su fuerza, no en su nombre, no en su poder, sino bajo el poder del Espíritu Santo. ¿Sí? Obvio tiene que haber un sometimiento al Espíritu Santo. Obvio tenemos que someternos a Dios. ¿Sí? Por el tiempo necesario. Entonces, no podemos ir en nuestro nombre porque no pasa nada. Al contrario, a lo mejor ya hasta se complican las cosas. Imagínense. Sí. Nos brinca entonces, ¿sí? ¿Verdad? El demonio que estaba allá se le brinca a usted porque usted no estaba preparado y se quiso hacer el valiente, ¿verdad? Entonces, no, las cosas no son así. Entonces, el poder de atar y desatar no fue exclusivo de Pedro. ¿De quién más fue? De los apóstoles, de los seguidores, de todos los discípulos, hermano. Y usted es un discípulo del Señor Jesús. Es un discípulo del Señor Jesucristo. Usted puede atar y desatar en el nombre del Señor. ¿Ustedes han orado por endemoniados, hermano? En el nombre de Cristo lo puede hacer. Amén. Y que esa persona quede liberada cuando usted sabe que usted va en el nombre de Cristo. Sí, que usted ha pasado tiempo con Dios. Porque a mí es una experiencia atrás tiempo, pues yo iba empezando en el Evangelio, ¿verdad? Pues Dios permitió que yo viera algo de un amigo mío, pero yo no me sentía preparado. Y yo fui con mi doctor en el tiempo y yo, ¿sabes qué? Padre, tengo un amigo así. Y vamos. Y él me comentó, ¿verdad? Pues yo no hice esa labor porque yo estaba maduro, ¿verdad? Que tiene que estar preparado. Sí, hermano, porque el diablo percibe cuando nosotros no estamos llenos de Dios. Claro, él percibe. Nuestro espíritu da testimonio. Sí, hermano. Claro. Ellos reconocen quién tiene el Espíritu de Dios y quién va ungido. ¿Sí? ¿Quién va ungido? Si usted no va ungido, pues mejor no vaya. ¿Sí? Mejor no vaya porque él sabe, él percibe cuando nosotros vamos llenos del poder del Espíritu de Dios. ¿Sí? Perciben porque se nota nuestro
Damos testimonio de que Cristo está en nosotros. Dice, no fue el primer obispo en Roma, no era infalible, ni tenía autoridad superior a los demás apóstoles. Él era igual que todos los demás apóstoles. ¿Sí? Él era igual. Vamos a hacer equipos, hermanos. Vamos a repartirnos. Segunda de Pedro, así rápidamente. Sí. Esta mesa de aquí van a averiguar qué quiere decir partícipe de la naturaleza divina. ¿Qué quiere decir con eso? Esas son las tareas. La guía, esa me la van a entregar de tarea, y el trasfondo, creo que también era trasfondo, ¿verdad? ¿O nomás era una guía? Ok, la tarea es esa parte, esa me la llevo yo. Pero ahorita vamos a trabajar unos 10 minutos aquí, ¿ok? Antes de irnos. Oh, sí, hermano. Pero ya la traía contestada, ¿verdad? Ah, bueno. Ajá. Ajá. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a repartirnos los 3 capítulos, hermanos, que está. Aquí la primera mesa va a hablarme del primer capítulo, donde habla acerca de partícipes de la naturaleza divina. En la mesa de allá, la segunda y la tercera mesa, van a ver sobre los falsos profetas y falsos maestros, ¿sí? Van a analizar ese capítulo y me lo van a explicar al ratito. Y de este lado van a hablar acerca del día del Señor volverá, ¿ok? Si se quieren poner en círculo, como ustedes quieran, 10 minutos, hermanos. O ahí por mesa, como usted quiera. Uno. Pasa uno. ¿A qué se refiere Pedro cuando dice el día del Señor volverá? El día del Señor vendrá. Platíquenlo ustedes ahí, ¿a qué se refiere Pedro cuando dice el día del Señor vendrá? Partícipes de la naturaleza divina. ¿Qué quiere decirnos Pedro? Que somos partícipes. ¿Y ustedes? ¿De qué nos quiere advertir Pedro acerca de los falsos profetas? ¿Cómo son? ¿Cuáles son las características de los falsos profetas? ¿Quiénes pudieran ser los falsos profetas hoy en día con nosotros? ¿Quiénes pudieran ser los falsos profetas hoy en día? Si gustan pasarme sus tareas, hermanos. Hoy en la actualidad hay falsos profetas. ¿Quién pudiera ser los falsos profetas? La mesa 2 y 3. Profetas, falsos maestros. ¿Quiénes pudieran ser? ¿Cómo los distinguen ustedes? No, nada más lo vamos a hablar aquí. Una persona, nada más.
Hasta aquí llegamos. Habla bien bonito, hermano. Estamos todos. Listos, me dicen, hermanos. No se amontonen, ¿eh? ¿Quién va a hablar de los falsos maestros, hermanos? Pásale, hermana Abby.
No, hombre, así, sin apuntar, así. Y de acá de la mesa primera, ¿quién va a hablar? Democracia, democracia. Democracia, hermano. Pásale, hermano. Pásale. Es que estaba dando algo. ¿Cómo somos partícipes? Dice, el Padre, por la santa la intercesión de Cristo por los bienes del cielo, sacramente del Espíritu Santo. ¿De acá quién va a hablar? Pásale, hermana. Pásale, Lisa. Después sigue la mesa primero, ¿o ya están ustedes? Ok, vamos a dejar a Lisa. Es que es el curso 3. A nosotros nos tocó el día del Señor volverá. En los últimos días, en la cual es el periodo entre la primera y la segunda venida de Cristo, los falsos maestros negarán que Cristo retornará para destruir la impiedad y el mundo, que vemos en versículo 13:4. Recuerden que un día es como 1000 años, ya que Dios ve el tiempo desde perspectiva de la eternidad. Dios quiere que todos escuchen el Evangelio, no deseando que nadie perezca, comenzando con el retorno de Cristo, levantando los cielos, luego después la destrucción del cielo y la tierra actuales. No se sabe la hora ni el día, pero se sabe que es por una precipitación inesperada. Bueno, a nosotros nos tocó de cómo podemos ser partícipes de la naturaleza divina, el amor del Padre, estar bajo la salvación por medio de Jesucristo, la intercesión de Cristo por los creyentes en el cielo, la presencia del Espíritu Santo dentro de ellos y su bautismo, la comunión de los santos y la palabra inspirada de Dios, son suficientes para satisfacer todo lo que los creyentes necesitan para la vida y la piedad. No se necesita más sabiduría humana, técnica ni teoría para completar la suficiencia de la palabra de Dios que revela la perfecta salvación en Cristo. Tiene un aplauso a la hermana Abby para que A nosotros nos tocó lo de los falsos profetas. Dice, para describirlo, fíjense que la Biblia dice que están llenos sus ojos están llenos de adulterio. Dice, no se sacian de pecar, o sea, nunca están conformes con lo que hacen, quieren ser, son egocéntricos. Dice también que, reducen a las almas inconstantes, tienen el corazón, lo codician cada día más. Dice, todos estos son fuentes sin agua, así los describe la Biblia. Pero ahorita en la actualidad, les decía yo a mis compañeros que ahorita en la actualidad hay iglesias que se permiten muchas cosas del mundo. Y eso es triste porque he sabido de iglesias que les permiten hacer actos inmorales. Hay pastores que casan hombre con hombre, mujer con mujer. En la actualidad.
en la actualidad. Y eso se puede describir como el pastor, pues, tiene el conocimiento de la palabra de Dios, pero quiere ser, su posición es más egocéntrica, quiere saciar sus deseos, su posición, más que impartir lo que debe de ser realmente lo que dice la Biblia, que se debe de llevar a cabo. Y eso es triste, es muy triste que el día de hoy se esté llevando eso a cabo, en el pleno siglo XXI. Ahí es como pueden hacer, uno puede identificarlo y le da tristeza que se esté llevando a cabo eso por siervos del Señor. Pudiéramos hacer una lista de muchos que predican la palabra y hacen cosas que no, ¿sí, hermano? Sí, ahora, el tiempo de que celebran el Halloween, yo he mirado que en iglesias le ponen todo tipo de trajes, ¿verdad? Sí. Pensamos que no tiene nada de malo. Ay, hermana, pero es que se ven bien bonitos, mire, para el Facebook. Es una forma de evangelizar, hermana, el Halloween. Y luego, Sí. Es la creencia de ellos, ¿sí, hermano? Claro, porque le abrimos una puerta al diablo, ¿verdad? El verdadero significado del Halloween es satánico, o sea. y luego, por ejemplo, como el día que festejan el día de la coneja, que los huevos de la coneja no están por cada huevo. Ya sé. Y toda la gente está ahí buscando los huevitos. Ay, que se ve bien bonito, inocente, ingenuo. Ahora, ¿por qué no vas a crear la vida de Jesús? O en Navidad, hermana. En Navidad, que tiene que ver Santa Claus con Navidad, o sea. San Nicolás, o sea. Hágame usted el favor. Pero bueno, Dios me los bendiga, hermanos. Acomodamos las mesas, las sillas, no sé.